Mañana voy a pedir que me... ¿Viste? La niña nos preguntó bobadas. Cualquier cosa, se lo sé. Mm. Permiso. Bien, lo primero que vimos acá en este módulo fue el tema de la legislación laboral en el sector público y lo asociamos al estatuto administrativo con el control de la institución llamada Contraloría General de la República. Posteriormente avanzamos a lo que es el sistema laboral en el sector privado y ahí analizamos algunos ítems del Código del Trabajo que es supervisado por la Dirección del Trabajo o Inspección del Trabajo. En esta ocasión vamos a ver un tema que atañe tanto a los trabajadores del sector público como al sector privado, y es el tema de cómo se financia todo el sistema que tiene que ver con situaciones imprevistas que le pueden ocurrir al trabajador durante su vida laboral activa, o bien situaciones que se presentan con el paso de los años cuando ya la persona no está en capacidad de trabajar. Ya, Entonces, hay un sistema que va recibiendo dineros que permiten que estas situaciones se subsanen, ya sea parcial o totalmente. Por ejemplo, dentro de las situaciones imprevistas que podrían ocurrir cuando la persona está trabajando, puede ser una enfermedad de él o de algún familiar, puede ser un accidente que sufra él en el trabajo, puede ser la pérdida del empleo. ¿Te fijas? Entonces hay varias situaciones a las que el trabajador se ve expuesto y debería haber un sistema que lo proteja en cierta medida, si bien no totalmente, pero al menos que le brinde una ayuda. Y finalmente, cuando la persona ya llega a la vejez, tiene que haber un sistema también que le permita una retribución económica para que solvente algunos de los gastos a los que se va a ver enfrentado cuando ya no tenga la posibilidad de un trabajo. Entonces, todo esto, todos estos dineros que se tienen que recaudar, quiénes son los que tienen que pagarlo, es lo que tiene que ver con el sistema previsional. De ahí su apellido, previsional, de previsor, de prevenir. ¿Ya? ya, Entonces, por esa razón, si tú te fijas, la primera parte dice que el sistema previsional se puede definir como el conjunto de disposiciones, o sea, de leyes, en otras palabras, que tienen como propósito establecer los mecanismos para asegurar a los trabajadores un apoyo frente a situaciones imprevistas en el presente, como también en el momento en que por persona de edad no pueda seguir trabajando. Entonces, primero que todo vamos a distinguir algunas instituciones que participan acá en todo este sistema, porque cuando a uno le hablan de sistema previsional, lo primero que se le viene a la mente son las AFP, ¿verdad? AFP. ¿Me Pero en escucha? realidad no son las únicas instituciones que No. tienen que ver con todo lo que yo he estado conversando ahora. Entonces lo vamos a comentar una por una, ¿ya? Ya, La primera institución que participa es una institución del Estado, que es el Instituto de Previsión Social, ¿ya? El Instituto de Previsión Social, por así decirlo, se quedó con algunos trabajadores que no se quisieron cambiar a las AFP. Entonces, a esas personas, este instituto le entrega también pensiones. ya, Pero independiente de ello, a través del Instituto de Previsión Social, que vuelvo a repetir, es una institución del Estado, es un organismo público, ¿ya? Los trabajadores también podrían acceder a lo que es el seguro de accidente del trabajo y a lo que es asignación familiar. ya. Seguro de accidente de trabajo. Enfermedades profesionales. ¿Alguna consulta ahí? ¿No? Ya. ¿Me Después escucha? tenemos el Fondo Nacional de Salud, más conocido como FONASA, No. que entrega toda la atención médica que puede proporcionar el Estado. Y para eso, FONASA divide a los afiliados en grupos. Entonces uno puede estar en el grupo A, en el grupo B, o en el grupo C, o en el grupo D.
¿De qué va a depender eso? De cuánto gane la persona mensualmente. Ya. Las personas que están en el grupo A son personas que no tienen en realidad ningún ingreso, son catalogadas como indigentes. Y para ello la persona debería concurrir al consultorio o CEFAM de su domicilio, ¿cierto? Para que una visitadora social acredite eso. Entonces, quienes están en el grupo A y en el grupo B van a recibir gratis toda la atención médica que corresponde. Por cierto, los afiliados a FONASA de los grupos B, C y D también pueden recibir una atención particular comprando bonos, ¿cierto? Uno puede ir a cualquier clínica privada y si él o los médicos que trabajan ahí atienden por FONASA, entonces uno puede ir a FONASA y comprar un bono y atenderse en forma particular. O sea, en otras palabras, quienes están en FONASA no están obligados a atenderse siempre en el consultorio y en los hospitales. Y también Ajá. pueden recibir una atención privada en una clínica comprando el bono correspondiente. ¿Vamos bien ahí? Ok. Las ISAPRE ahora, estas ya son entidades particulares. No te funciona el micrófono. Y como Bájale es una nomás y entidad ponle particular, en este caso fue creada para ganar plata. Por eso decimos que está con fines de lucro. Pero las ISAPRES se encargan entonces, si los trabajadores en forma voluntaria deciden no estar recibiendo atención médica a través del Estado, sino que quieren recibirla solamente a través de medios particulares, ellos entonces ya no le aportan al Estado lo que corresponde para atención médica, que es el 7% de los ingresos. Entonces, en ese caso, el trabajador podría decir, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a un ISAPRE, que significa Institución de Salud Previsional. Eso es lo que significa ISAPRE. ¿Ya? Entonces, No, está bien. en la ISAPRE, el trabajador va a contratar un plan de salud. Por lo tanto, la atención médica y los beneficios que pueda recibir va a depender del plan de salud que él haya contratado. ¿Ya? Entonces, no todos los trabajadores que están en un ISAPRE, no importa el nombre de la ISAPRE, reciben los mismos beneficios. Entonces, aquí se podría dar una situación como la siguiente. Mira, ponme atención aquí. ¿Ya? Recuerda que no me escucho. Voy a suponer que un trabajador gana o tiene una remuneración imponible de 800.000 pesos. Si esa persona está en FONASA, tiene que pagar el 7%, que en este caso serían 56.000 pesos en FONASA. Y él Ya. se cambia un ISAPRE. Ya dijimos que al cambiar su ISAPRE tiene que contratar un plan de salud. Por lo tanto, si el plan de salud que él elige, porque le van a devolver más plata por los bonos, porque tiene más médicos a su disposición, etcétera, etcétera, si ese plan de salud le cuesta 100.000 pesos mensuales, obviamente no lo alcanza a cubrir con su 7%, porque su 7% serían solamente 56.000 pesos, como ya dijimos. Entonces, en ese caso, el trabajador tiene que aceptar que le descuenten un valor adicional al 7% para poder cubrir lo que le va a cobrar la ISAPRE. ¿Ya? Entonces, lo que trato de decir es que si el trabajador se pasa en forma voluntaria a un ISAPRE, tiene que estar consciente que a lo mejor ya no va a seguir soportando, por así decirlo, el descuento del 7% solamente para salud, sino que a lo mejor va a tener que pagar un valor adicional. ¿Ya? Porque el Estado no le va a financiar más allá, solamente el 7%. ¿Se entiende ahí? Sí. Por eso la mayoría de los que tienen esa presión, bueno, como no Hagamos querían. mención además que cuando el trabajador se traslada a un ISAPRE, no queda amarrado de por vida con ellas, sino que también en cualquier momento él puede renunciar y volver a FONASA. Por el vivo de su primera comunión, en el Diego de hermano.
Porque si fuera por cualquier vaina, pues uno le consigue un gato ahí cualquiera y te muestra, mire, este es el hermano. Pero ya está esperando. Entonces, hasta el momento hemos visto tres instituciones. El IPS, que es público, FONASA, que es público, y la ISAPRE, que es privada. La gente me salió más a la esa, pero empezaron a volver con eso. Es una chica que está, cuidado por ahí. Ahí sí, no, y Vamos a mal, subir al local. normal. Vamos a hablar ahora de las cajas de compensación. Ya. Realmente no mandé los regalitos a mis panitas. ¿Has escuchado hablar tú de las cajas de compensación? ¿Sí? Así mandando simpatía. Puesto que ya les mandé aquí Ya. el número. Bueno, Yo me iba a esperar. digamos Pues que que también a las cajas de compensación se ingresa en forma voluntaria. No hay ninguna obligación de que una empresa, ya sea pública o privada, recordemos que aquí estamos hablando de los dos sectores, público y privado, no hay ninguna obligación, decía yo, como para que las empresas inscriban a sus trabajadores en una caja de compensación. Pero si los trabajadores quieren ingresar a una, entonces tendría que hacerlo toda la empresa. Aquí no es lo mismo que la ISAPRE, que podrían haber supongamos que en una empresa hay 10 trabajadores. Y eso me inscribir A lo mejor hay 7 trabajadores que están en FONASA y 3 que están en ISAPRE, ningún problema. Pero en el caso de la caja de compensación no. Los 10 tendrían que estar en la caja. ¿Ya? Por eso acá en la definición que tú tienes en tu manual dice que se ingresa ella en forma voluntaria, pero colectiva. O sea, todos los trabajadores de la empresa. Y todos en la misma caja, por cierto. No puede haber en una empresa un grupo de trabajadores en la caja Los Andes y otro en la caja Los Héroes. Todos tienen que estar en la misma caja. ¿Ya? Entonces, aquí hay un concepto que está al principio, que es bueno que lo tengamos en claro, porque dice que estas cajas son privadas, esto sea creada por particulares, pero sin fines de lucro. O sea, nacieron no con el propósito de ganar plata, como las ISAPRE. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, hagamos mención de que cuando comenzó el sistema previsional en nuestro país, estamos hablando de muchos años atrás, en realidad los trabajadores le aportaban solamente al Estado, no habían empresas particulares y los beneficios que recibían eran pocos. Entonces, fíjate que por esa razón hubo un grupo de trabajadores del área de la construcción que decidieron crear una institución por su cuenta. ¿Para qué? Para que las personas que se inscriban con ellos puedan recibir más beneficios que los que daba el Estado. Entonces, estos trabajadores del área de la construcción tuvieron que pedirle permiso al Estado, ¿cierto?, para crear esta empresa que era privada, porque esta la estaban creando ellos como particulares, y para que les permitan que esos trabajadores que se inscriban con ellos en forma voluntaria les aporten dinero y ellos poder trabajar esos dineros para entregarle beneficios. Entonces, por esa razón, como estaba siendo creada por particulares, esta es una empresa privada, pero se les autorizó con la condición de que todos los dineros que les sobren a ellos después de administrar su institución, no se los repartan entre ellos, entre los que estaban dirigiendo la caja, sino que esos dineros los vayan juntando para entregarle más y más beneficios a sus afiliados. Por eso se dice que fueron creadas sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces estamos hablando acá de un grupo de trabajadores que dijo, vamos a crear esta empresa, y el Estado le dijo, créenla, pero la plata no es para ustedes, esa plata tienen que seguir repartiéndola entre quienes se inscriban con ustedes. ¿Se entiende? Entonces por eso es sin fines de lucro. Fíjate que de primera, estas cajas de compensación eran cerradas, es decir, recibían a trabajadores que eran solamente de un rubro determinado. Yo te decía que los que partieron con esto fueron los del área de la construcción. Entonces, ellos inscribían solamente a empresas que tenían que ver con la construcción. No se aceptaban otros. Y después salieron
cajas de otros rubros, del cuero y el calzado, de la minería, etcétera. Entonces fueron apareciendo varias cajas. Y hoy en día ya las cajas son abiertas, es decir, no importa el rubro que uno tenga, la empresa se puede meter igual a una caja de compensación. Ya no son cerradas. Incluso, tú seguramente sabes, las cajas de compensación hoy en día reciben hasta pensionados, ¿cierto? Pero en Sí. sus inicios no era así. Entonces, bueno, volvamos al presente. Y ahora sí me va a decir para que me mandó a llamar. Claro, Cuando los trabajadores vueltas. de ¿Usted una sabe? empresa No, se pasan a una caja de compensación, la pregunta que uno se podría hacer es, ¿y cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a cobrar la caja por meterme con ello? Y en realidad, fíjate que no te significa a ti como trabajador un gasto adicional. No es Voluntario. que te lo den gratis los beneficios, sino que, ¿te acuerdas cuál es el porcentaje que te dije yo que hay que aportar para FONASA? ¿El 7%? sí le dio el regalito, le dio. Si me lo muestras con la manito, ¿cuánto sería? Correcto, 7%. Entonces, cuando tú te pasas o tu empresa se pasa a una caja de compensación, de ese 7%, la caja de compensación saca una mascadita del 0,6. Mm, ¿Ya? Del 7% de FONASA, la caja de compensación toma un 0,6%. Entonces, a ti no te descuentan más plata de tu sueldo, como te podrás dar cuenta. Te siguen mm. descontando el 7% igual. La única diferencia es que internamente ese dinero se divide. ¿Ya? Es 0,6, ¿cierto? Sí, como el de seguro social también, ¿no? También es 0,6% 0,6. Sí. Del del 7% de FONASA. 7%. Usted convence a su amiguito Lidia que vaya a acabar el café. Igual que la FZ, Se seguro toma. social. Se gana un millón. Lidia, pues, ¿Vamos bien hasta ahí? dice, Ok. Ahora, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Hay beneficios "Pero aquí, mi que amor, entrega el Estado directamente, o sea, que salen del bolsillo, por así decirlo, del Estado, como la asignación, como el subsidio de maternidad, ¿ya? ahí, Salen del Estado. Entonces, si una empresa se pasa a una caja de compensación, el Estado le pasa los dineros para que ellos ahora le sigan pagando a esas personas la asignación familiar y los subsidios que correspondan. Mm, Sí, quiero Entonces, dejarle. cuando tú Déjalo estás eso. en una caja de compensación y la caja de compensación te paga la asignación familiar por tus cargas, mm. no es que ese dinero salga de la caja, sino que es el mismo Estado el que le pasó la plata a ellos para que trabajen como intermediario en el fondo. Subvenciones. Maternal. Y por esa razón, si tú estabas sin meterte en una caja de compensación, recibiendo una asignación familiar, no sé, voy a poner un ejemplo de 20.000 pesos, y te pasas a una caja de compensación que es privada, vas a seguir recibiendo los mismos 20.000 pesos. ¿qué ¿Por dice? qué? Porque el dinero sigue saliendo del Estado. O sea, ¿Ya? se traspasan. Exactamente. Se los pasa, actúan como intermediario ellos. ¿Ya? Mm, Entonces, si yo fuera el Estado, yo tendría que pagarle a los trabajadores yo directamente la asignación familiar. ¿Te fijas? Pero de mm, pronto aparece una persona que me dice, ¿sabe qué? No se preocupe, yo se la pago. Deme la plata a mí. Entonces yo le entrego la plata a esa persona y ella se hace cargo de pagarle a los afiliados. A mí me conviene porque me significa menos costos, ¿ya? Porque tendría que ocupar menos personal, gastar menos luz, menos internet, etcétera, para hacer todo el trámite. Así que a mí como Estado me conviene eso. Ahora bien, incluso el Estado les paga adicionalmente a las cajas un valor por cada afiliado que ellos atienden. Así que ahí tienen otra fuente de ingreso ellos. Entonces, ¿cuál es la gracia de las cajas? Porque las cajas tienen que entregar algún beneficio adicional. Y el beneficio adicional que entregan son bonos. Las cajas de compensación entregan, por ejemplo, un bono cuando nace un hijo, o si una persona se casa, ¿ya? Un bono de matrimonio,
Eh, tienes la posibilidad también a lo mejor de acceder a algunas vacaciones por ahí en algunos centros de veraneo que tienen. Claro que eso te lo cobran, pero te van a cobrar un poco más barato y te van a dar plazo para pagar. ¿Ya? Tenía razón yo, unas cajas igual te pagan la licencia pública. Entonces esa es la gracia. Y además que tú en las cajas de compensación, tú puedes pedir préstamo. Todavía está prendidita con Y eso, no hay por la ninguna otra empresa, por ejemplo, FONASA no te va a dar un préstamo, ni menos el IPS, una AFP menos. ¿Ya? Entonces el trabajador a veces le conviene que estén en una caja porque a lo mejor en un banco lo van a tramitar mucho, a lo mejor no le van a dar el préstamo que él quiere. En cambio en la caja sí se podría. Entonces esas son una de las ventajas que tiene el hecho de estar en una caja de compensación. Yo tenía muchas ganas de ir a la universidad, lo que pasa es que me la da ¿Consultas ahí? no mentiras que no, Muy mamacita, que bien. yo sí tengo ganas, pero lo que pasa es que, pues, la cucha no Pasemos me lleva a entonces a la mutual de seguridad. la universidad, entonces me tocaba aplicar a una universidad pública y yo ya le dije que, Ojo que yo pues, le coloqué ahí mutual de seguridad, puede ser también Asociación Chilena de Seguridad, etcétera. ¿Ya? Ah, sí, Pero es él. la mecánica es la misma de las cajas de compensación. También son empresas privadas, no son del Estado, pero sin fines de lucro. cuando estaba con él, yo sentía que no me faltaba También nada, se entra en forma voluntaria, pero colectiva. O sea, tienen que estar todos los trabajadores de una empresa en la misma mutual o en la misma asociación chilena, etcétera. no puedo ir regañando a nadie, ni peleando, ni nada. Pero acá total. Mm, Yo casi no me acuerdo de tu papá porque estaba muy chiquita cuando... colectivo, Por eso algunas empresas están en, todo bien, en en un mutual, jefe. otras en la... Bueno, estaba muy pollo, pero que eso hubiera parecido, no sé, no sé. Pero la semana pasada, como si hubiera sido Ya, ayer, aquí mamacita, lo que vamos a entender la familia, es de que la estas empresas, la mutual o pendiente. asociación chilena de seguridad, el beneficio que ofrecen es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero tú tienes que entender acá que este seguro, primero que todo, acá entendamos que este seguro lo paga la empresa. No es un dinero que se le descuenta al trabajador, ¿ya? Lo paga la empresa. Y la empresa lo puede pagar directamente al Estado, al IPS. Me imagino que ya se quedó Lo sin puede dinero. hacer, ¿ya? No, por haber quedado En este alguito. momento es un 0,93% el mínimo. No he salido de la Entonces, casa. el empleador puede Claro, pagar eso al Estado o, si lo prefiere, lo podría pagar en una mutual de seguridad o en la asociación chilena. usted Da habla lo de mismo, Mm, ¿ya? Los beneficios van a ser los mismos porque están estipulados por ley, me lo va que a es la quitar. ley 16.744. A mí ese man no me gusta para nada. Entonces, la única ventaja para el trabajador va a ser que a lo mejor podría recibir una atención de mejor calidad, tal vez, ¿ya? Eso no parece. Porque las mutuales tienen sus clínicas, lo mismo que la asociación chilena, ¿ya? Pero en cuanto a beneficios económicos son exactamente lo mismo. ¿Mm? Cuando la persona tiene un accidente del trabajo o tiene una enfermedad profesional, este seguro le cubre todos los gastos médicos, incluso los traslados. Imagínate que un trabajador tiene un accidente aquí en Valdivia, pero a lo mejor aquí en Valdivia no están los medios para entregarle una atención expedita, lo tienen que llevar a lo mejor en helicóptero a otro lado. Todos esos gastos están financiados por el seguro de accidente del trabajo. Y vuelvo a repetir, eso lo van a hacer, ya sea que esté trabajando directamente con el Estado o bien que esté con esta empresa privada. Así que no es que le vayan a aumentar los beneficios. Y fíjate que este seguro de accidente del trabajo cubre también en el supuesto caso que el trabajador tenga la desgracia que a lo mejor tenga que colocarle prótesis, todo el pago de las prótesis corre por cuenta del seguro. Incluso Estoy saliendo con usted. la reeducación profesional. Yo estoy Me así. explico. Si hay un trabajador, Yo no estoy saliendo con exageremos, que perdió un brazo, por ejemplo, entonces a lo mejor esa persona, por esa razón, ya no va a poder seguir trabajando en lo mismo que él sabía hacer. Entonces, este seguro le da la posibilidad de que la persona reciba una capacitación que le permita seguir generándose un ingreso a lo mejor ya sin su mano, porque ya la perdió.
Entonces a eso se le llama reeducación profesional y es financiado por este seguro. Reeducación. Buenos días. Buenas tardes, querrás decir. Pame, mira, yo tengo un viaje ahorita y antes de irme quisiera estar contigo. ¿Ah? Es que Entonces, hasta el momento hemos hablado del IPS y FONASA, que son instituciones públicas. ISAPRE, Caja de Compensación y Mutual de Seguridad, que son instituciones privadas. Y de esas instituciones privadas, solamente la ISAPRE tiene fines de lucro. Las otras dos, uno puede ingresar en forma voluntaria, pero con todos los demás colegas que tenga. No puede ingresar solo a una caja y una mutual. Pero ya hemos visto entonces que este sistema previsional tiene que ver con varias instituciones, pero no es solamente la AFP. ¿Ah? ¿Consultas hasta ahí? Ya lo he hecho por ti, por nosotros. Perfecto. Pasemos a la AFP entonces. Lo más sagrado para mí. AFP significa Administradora de Fondos de Pensiones. Y también una empresa privada y sí, al igual que la ISAPRE, con fines de lucro. De hecho, se me porque las pensiones las buenas. Ya. Acá hagamos mención de que existen empresas del Estado que están encargadas de controlar a algunas empresas privadas. Estas empresas del Estado se conocen como superintendencias. Entonces las AFP tienen una superintendencia. Hay una superintendencia de AFP que, vuelvo a repetir, es una empresa del Estado. No es que las AFP hayan creado una superintendencia. Eso es una novela muy Bien hecho y terminado, un audio, ¿verdad? Entonces las superintendencias de AFP son las que están encargadas de controlar que trabajen de acuerdo a lo que la ley estipula y de que los trabajadores reciban los beneficios también que legalmente les corresponden. Entonces, ellas le rinden cuenta, a pesar de ser una empresa privada, le rinden cuenta a la superintendencia. Digamos además que, a ver, a ti te descuentan, ¿cierto?, una cantidad todos los meses para la AFP. Ese dinero tú autorizas a la AFP para que lo invierta en un fondo mutuo. ¿Ya? Ese fondo mutuo puede ser A, B, C, D o E. ¿En qué fondo estás tú? C. ¿Sabes o no? No se le manda un dedito. ¿Sabes? Ya, la C parece que será eso. Sí. Es que tenía que Ok. ponerlo. Entonces, Ah, esos son fondos mutuos. O sea, lo que quiere decir que la AFP va a tomar tu dinero y lo va a invertir en ese tipo de fondo. ¿Ya? Y de acuerdo a cómo se mueve ese fondo, tu dinero puede ir ganando o puede ir perdiendo también. ¿Ya? Es lo mismo que cuando tú depositas dinero en un banco, en un fondo mutuo de un banco. Va a pasar exactamente lo mismo. Puedes ganar o puedes perder. ¿Ya? En los fondos mutuos, el fondo más riesgoso, pero también el que te puede hacer ganar más, es el fondo A. ¿Ya? Y el menos riesgoso es el E. Entonces, bueno, las AFP entonces van a tomar el dinero de todos sus afiliados y lo van a invertir en lo que los afiliados lo autorizaron. ¿cuál era el más riesgoso? ¿El E? El A. Ya. Las AFP El segundo más rico. negocian con acciones, negocian con depósitos a plazo, incluso a veces comprando bonos en el extranjero. Pero en teoría, independiente que tú tengas una imagen de las AFP que son buenas, malas o más o menos, en teoría, ¿cierto? Ellas tienen que buscar la mejor manera de que el dinero de sus trabajadores, de sus afiliados, perdón, rinda. ¿Ya? Y ellos, por ley, no pueden tomar dineros de las ganancias que obtengan.
No, nada. Sí, Mm. Y aquí me tienes que poner atención a lo siguiente. porque él es mayorcito, pero él tiene un hombre espectacular, tan bonito, mi Diosito me quiere, me respeta, que me siento Las AFP en promedio están descontando un 13%, en promedio, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos que van a descontar menos. De ese 13%, hay un 10%, fíjate, que es fijo, que va a la cuenta que tú tienes para tu jubilación. Esa cuenta se llama cuenta de capitalización individual. Sí. ¿Cómo se llama? Cuenta de capitalización individual. Cuenta de Capitalización capitalización individual. individual. Entonces, sea cual sea la AFP en la que tú te encuentres, hay un 10% que sí o sí se va a ir a tu cuenta de capitalización individual. Y ese dinero la AFP no te lo puede tocar, ¿ya? Pero dijimos que te descontaban aproximadamente un 13%. Entonces, el otro 3% es para un seguro de invalidez y sobrevivencia, y también de ahí, de ese 3%, las AFP sacan una mascarita como ganancia, como comisión para ellas por el servicio que hacen. Mm. Entonces, ya supongamos que es 3%, estoy poniendo ejemplos nada más, no es que sea así fijo en todas las AFP. Supongamos que sea 3%, entonces hay un 2% que van a dejar para el seguro de invalidez y el 1% que les sobra sería la comisión de ellos, de la AFP. Ahí está la ganancia de las AFP. Entonces, vuelvo a repetir, las AFP toman el dinero de sus afiliados y lo invierten. La ganancia que traigan esos fondos es para los afiliados, porque la ganancia de las AFP ellos ya la han sacado de ese porcentaje que le están descontando mensualmente a los trabajadores. Entonces a ti te van a descontar un 1%, supongamos, ¿ya? No importa si hacen ganar tu dinero o pierdes, que esa es la gran queja que se le hace hoy en día a las AFP, ¿cierto? Porque cuando hay pérdida pierden los trabajadores nomás y no pierden ellos. ¿Te fijas? Pero en el fondo es la misma plata. ¿Ya? Lo que nos tiene que quedar claro es que si tu fondo gana mucha plata, no quiere decir que la AFP va a ganar más plata. ¿Ya? Porque la AFP se está guiando con un porcentaje fijo de tu renta mensual, no importa que ganes o pierdas. ¿Ya? Entonces, todo este trabajo que hacen las AFP, vuelvo a repetir, le tienen que rendir cuenta a la superintendencia para ver si lo están haciendo correctamente o no. Y por ley, las AFP te van a devolver ese dinero solamente cuando tú llegues a una edad para jubilar. Entonces, por esa razón, cuando se estuvo dando el famoso 10%, se tuvo que dictar una ley especial para ello. ¿Te acuerdas que se podía sacar plata de la AFP? Pero para eso se tuvo que hacer una ley en particular. Modificación a lo que pasó. Mientras no haya esa ley, entonces eh, uno no puede ir a la AFP a pedir su plata. ¿Consultas ahí? No hay consultas. Entonces, este sistema previsional le entrega los siguientes beneficios al trabajador. A través del sistema previsional, el trabajador entonces puede cobrar un valor por las cargas que tenga. Las cargas son las personas que viven a expensas de él y que cumplen con ciertos requisitos. Incluso como asignación familiar uno puede tener a los nietos, a los bisnietos, ¿eh? A los padres también si se da el caso, pero hay requisitos, ¿eh? A través del sistema previsional, los trabajadores también, en el caso de las mujeres, pueden obtener un subsidio de maternidad,
Cuando uno queda desempleado puede obtener subsidio de cesantía. Se obtienen las pensiones, que es lo más conocido, ¿cierto? Lo que se llama jubilación, atención médica y está el seguro de accidente del trabajo. Entonces, todos esos beneficios los entrega el sistema previsional. Mm. Pero Que el man ya está remuerto, ¿usted qué no más perdamos quiere? de vista lo que conversamos desde un principio. Cuando hablamos del sistema previsional estamos hablando de varias instituciones, no solamente las AFP. Entonces aquí no estamos diciendo que la AFP tiene que pagar la asignación familiar o un subsidio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen las lucas? ¿De dónde salen los dineros para que se financien todos estos beneficios? Y ahí está explicado en tu guía. Se financian a través del Estado, a través del empleador y a través del trabajador. Entonces, no es solamente el trabajador el que financia estos beneficios, sino que también, como puedes ver, la empresa donde tú trabajas hace un aporte y también el Estado hace un aporte para que tú puedas recibir algunos beneficios. Ahora sí que me saca. Ahora sí vamos a arreglar esto entre mujeres. Sí. No. Bien, vamos a hacer un break ahora, 15 minutos, para que tú revises el material y puedas ver también, te puedan ayudar ahí para ver si se puede restablecer el sonido. ¿Ya? Entonces, 20 para las 9 nos reintegramos. Ok. No sé ni para qué
Mira la guay que me salió a mí. Por fumar. Mira. ¿Por una botella? No voy a hacer. Ya. ¿Alguien me va a poner esto? ¿Dónde está la policía? ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas a mí? ¿Ves? Hay problemas de él. Ya sale de que Ahora ya sabemos qué problemas de él. Y como que esto no se lo vamos a saber. ¿Ves? Ahora cuando vuelva le dice que hicimos una prueba con los dos computadores de distancia y nosotros sí nos escuchamos de letra. Entonces, él tiene que ¿te buscar ahí. saliste? No te has salido, solamente Déjame ver. cerraste. Porque todavía apareces ahí. Pero eso lo tienes que decir. Claro que estoy enamorada. Entonces, es que él me piensa que yo soy virgen. ¿Qué? ¿Usted me dijo mentira? Ay, no, pero ustedes llevan como un año, o sea que nada. Ok. No, lo peor es que de tanto esperar, pues, él piensa que yo soy virgen, se le metió esa idea en la cabeza y yo me ¿Pero tenía un cúter? ¿Un qué? ¿Qué es eso? ¿Un corto cartón? No. ¿Y la tijera negra? En el velador abajo hay una tijera. Bueno. Si te amo, no te amo tanto. No era un ratito, pero no te amo. Mira. Ya, ocultar participantes sin video. Ahí está. Ya. Claro, pero más o tú. Ya no da lo mismo. En todo caso, si quieres escuchar en cámara. Y sí. Es que una baja ahí. ¿Le pusiste a salir en la esquinita de la...? ¿Cómo te va a poner salir si ni siquiera entraba? ¿Para afuera de la reunión? Nada, es que donde quedó abierta la sesión seguramente. Bueno, entonces no, güey. Pues sí, sí. No más. Le puse al parecer el problema es de su conexión porque probamos entre los computadores y sí nos escuchábamos. ¿Viste? Ahora bien, no puede que- Eh, En la ¿dónde esquinita acá. Ah, ¿ah? Teniste la clase. Salir de la reunión. Estábamos probando el audio. Salir de la reunión. ¿Sí te recuerdas? Ah, sí. ¿Vamos a ver? Sí. Pero me sigue apareciendo aquí. Ah, es que la paga aparece. Ahí está. Ahí me apareció la vez.
¿Aló? Eso qué quiere decir. Eso quiere decir que sí. Entonces sí. No, no le Ya. Ahora sí te escucho. No, no era yo, no era yo, no era yo. Yo no he hecho nada. No, solamente digo. Ya. Felicitaciones para tus asesores ahí. Vamos a continuar entonces. Ya. Financiamiento, Bien. aquí está. Habíamos quedado en el financiamiento, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces, ya sabemos que el sistema previsional comprende varios beneficios y que estos beneficios son financiados por tres partes. Por esa razón se puede decir también que este sistema previsional chileno es tripartito, o sea, que hay tres partes que lo financian: el Estado, la empresa o empleador y, por cierto, el trabajador. Bien. Entonces, si en algún control que hagamos sale un verdadero y falso y dice que el sistema previsional se financia exclusivamente en base a los aportes del trabajador, eso sería Falso. falso, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar de uno de estos beneficios que lo comentamos hace un momento atrás, que es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, tenemos que entender acá que cuando hablamos de enfermedades profesionales, son enfermedades que están ocasionadas por la profesión que uno tiene. Por eso se dice que son profesionales. Y no se trata aquí de que el trabajador diga, es que yo antes era sano y ahora por estar trabajando en esto me enfermé de esto. No, sino que la ley tiene incluida un listado de enfermedades que son catalogadas como profesionales. Entonces, cuando el trabajador tiene alguna enfermedad que supuestamente está originada por el trabajo, obviamente primero tendrá que acudir a un médico que dictaminará qué enfermedad es, y eso se comprobará después si está dentro de ese listado o no de enfermedades profesionales. Con relación a los accidentes, acá se aclara en la ley que los accidentes del trabajo, dice acá en la guía, ¿cierto? Que es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que él produzca incapacidad o muerte. Y estos accidentes pueden ser en cualquier circunstancia, ya sea en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de trabajo. Así que no necesariamente tiene que ser en la empresa. Ya. Entonces yo te pedí que tú le des una mirada a tu manual, con lo que yo tengo ahí, los funcionarios que están incluidos, los trabajadores y cómo se financia, para que me digas qué consulta te gustaría hacer con respecto a ese tema. Aclaro que el financiamiento no es el que dice ahí 0,95, es 0,93%. ¿Qué pasó? Lo que le saqué la pecho de la cárcel. Ay, ay, Blanquita, gracias a Dios. Todos los trabajadores. Fui por la tarde, mañana por la mañana más tarde, ya no sale. ¿Verdad? Ya hablo con él, ya le digo cómo me puso. Existe una cotización adicional para que las actividades. ¿Sabes todo lo que tengo que hacer para conseguir ese billete? Eso me salió muy caro. Es que caro, es que billete, yo no sé dónde es que está sacando plata. Pero yo no quiero que usar un nuevo salario. Financiamiento. Este beneficio financiado íntegramente por el Mire, empleador. 300.000 pesos. Tiene esa idea que me imagino que la debe tener así como con el... A ver, no entiendo esta parte. A ver. Ya. Porque dice qué tipo de funcionarios o trabajadores, dice todos los trabajadores dependientes y los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen ingresos para su plantel educacional. A ver, este aquí donde dice financiamiento, este beneficio financiado íntegramente por el empleador.
¿Eso de dónde sale ese 0,93? Del bolsillo del empleador. Ah, ¿Ya? en caso de accidente. Obviamente eso lo paga pensando o viendo cuál es tu remuneración imponible. ¿Ya? Ya. Entonces lo calcula a tu remuneración imponible, pero la plata la pone él. No se le descuenta al Ah, trabajador. ya. Por eso dice que es financiado íntegramente por el empleador. Ya. Oh, Si se puede saber. Pero no te vergüenza. Y mira las horas que son y ni siquiera me ha llamado. Ese fue el señor de la Entonces, si tú contratas a alguien, O sea, que él es el aparte de pagarle el sueldo y descontarle las cotizaciones para la AFP y salud, tú de tu bolsillo tienes que poner este dinero. ya. ¿Ya? ¿Te gusta? Sí. Mami, ¿tú realmente qué crees que pasó? No, que pasa. Pasemos a las pensiones entonces. Oh, ya. ¿Ya? Entonces, las pensiones son dineros que se van a pagar solamente cuando tú cumplas la edad que la ley estipula para ello. En el caso de las damas es a los 60 años. ¿Ya? A no ser que la persona antes de esa edad tenga alguna enfermedad que le impida seguir trabajando y ya sería una jubilación o pensión de invalidez. Como también si tiene ya suficiente dinero ahorrado, podría a lo mejor jubilar en forma anticipada. Ah, ¿Ya? Pero si no tiene dinero suficiente, a pesar de que existe ese beneficio de jubilar anticipadamente, si no tiene el capital necesario no va a poder hacerlo, va a tener que esperar la edad nada más. ¿Ya? Recordemos que el dinero que sirve para financiar tu futura pensión es el 10% que te descuentan y que está siendo ingresado en tu cuenta de capitalización individual. Todos los afiliados a la AFP tienen una cuenta así individual, que se llama cuenta de capitalización. Ahí está el movimiento del dinero. Entonces, cuando la persona jubila, por cumplir 60 años las mujeres o 65 años los hombres, o porque a lo mejor tienen recursos para retirarse antes, eso se llama pensión de vejez. ya. Si la persona jubila, independiente de la edad que tenga, por un problema de salud, significa que eso es pensión de invalidez. ¿Ya? Y si fallece un afiliado y deja una viuda, a la viuda también se le paga un dinero con esas platas y esa se llamaría pensión de sobrevivencia. Mm, Entonces, la pensión de sobrevivencia, el afiliado no la va a recibir nunca, sino que la reciben sus familiares que le sobreviven. Y me puedo quedar encaletados semanas y ustedes no dicen qué lugares. Con la suya en el grupo. ¿Qué ansiedad, en serio? Yo ni siquiera desde mi mamá te puedo aguantar un día malo así. No come, no puede dormir. Olvídate, cállate que no te ¿Estamos imaginas. ahí? Sí. Ya, entonces ahora tú, por favor, lee ahí todo lo que tenga que ver con la pensión de vejez, Y ahí que desde la definición, pasando por retiro programado, renta vitalicia, renta temporal con vitalicia diferida, ¿ya? Hasta llegar hasta antes de pensión de invalidez. Lee todo eso, anda marcándolo ahí, cuáles son las dudas que te van quedando y después lo comentamos. Ya. Esto. Ya, entonces, ¿cuáles serían las consultas que tiene hasta el momento? O sea, consulta, ¿no? Una confusión entre el retiro, seguro renta vitalicia y renta temporal. Porque a mi parecer es como lo mismo. O es muy tonto. ¿Entre cuál me dijiste? Entre el retiro programado, seguro renta vitalicia y renta temporal. Ya. Bueno, aclaremos los dos primeros, retiro programado y renta vitalicia. Ya.
Primero que todo hay una diferencia en cuanto a la institución que te va a pagar. Porque Ya. pensemos que tú vas a llegar a la edad para jubilar, que va a ser como en unos 40 años más, ¿cierto? Oh, gracias, gracias. ¿Ya? Entonces tú llegas a la edad para jubilar y tú vas a pedir ahí tu detalle de dinero y tú vas a decidir, dependiendo del dinero que tengas, si mantienes tu dinero en la AFP o lo sacas de ahí para llevarlo a otra institución para que te pague tu pensión. Ya. Esa otra institución tiene que ser una compañía de seguros. Ah, Entonces, si tú decides dejar tu dinero en la AFP, quiere decir que la AFP va a ver cuál puede ser tu expectativa de vida, ah, ¿ya? Y esa expectativa de vida no es al ojo, pues no es que te vayan a mirar y vayan a decir, ah, la señora Rosa va a vivir más o menos unos 10 años, no, ¿verdad? Sino que va a ya. depender de una tabla que tienen ellos que tiene que ver con la actividad laboral que uno estaba ejecutando, la región donde la estaba ejecutando, etcétera, y de acuerdo a eso se ve cuánto podría eventualmente llegar a vivir una persona. Entonces, supongamos que dicen que la persona va a vivir 10 años. Entonces, eso, toman todo el dinero que tú tengas, vamos a suponer 100 millones de pesos, entonces te lo van a dividir por 10, que serían tus años de supuesta vida, ¿ya? Y de acuerdo a eso, mensualmente te van a ir sacando una cantidad expresada en UF. Mm, Entonces, ese es el retiro programado. El retiro programado entonces te lo va a pagar la AFP porque tú decidiste dejar tu dinero en la AFP. ya. Pero, ojo, puede que lleguen esos 10 años y tú sigas viviendo. Sí. Pero lo que va a pasar ahí es que como la AFP programó devolverte tu dinero en esos 10 años, quiere decir que una vez completados los 10 años, la AFP ya no tiene dinero para seguir pagándote. Porque tiene que haber hecho todo el cálculo de tal forma que alcanzara solamente para esos 10 años. Entonces, si la persona sigue viviendo, la AFP ya no va a seguir pagando porque no tiene plata para ello, pero sí tú te transformarías en una carga para el Estado. Y el Estado asume la responsabilidad de seguir pagándote una pensión, por cierto, de acuerdo a la pensión mínima que el Estado esté pagando en ese momento. O sea, ya no seguiría recibiendo lo mismo que estabas recibiendo de la AFP, pero tampoco quedas en la indefensión, ¿ya? Sino que el Estado se hace cargo de ti. Ese sería el retiro programado, Toma. Ah, porque está de acuerdo a un programa de vida, ¿ya? En cambio, como te decía hace un momento atrás, tú podrías decir, ¿sabe qué? Prefiero retirar mi platita y llevarla a una compañía de seguros. ya. Y las compañías de seguros en ese momento todas te van a ofrecer una alternativa. También siempre va a depender de cuánta plata tú tengas ahorrada. Y te van a ofrecer una alternativa que va a ser siempre más baja que lo que te promete la AFP, pero con la diferencia que la compañía de seguro te va a pagar sin importar cuántos años vivas. Te la Y paga ahí de las, por vida. y ahí las cantidades serían en UF. Igual en UF, en el retiro programado Ya. también. No hay ni ninguna institución en este momento que te pague en pesos. Todas te van a pagar en Mm, UF. Entonces, si sube la UF, va a subir tu pensión. Si baja la UF, va a bajar tu pensión. mm, ¿Ya? Pero vuelvo a repetir. Vimos primero que entre el retiro programado y el seguro de renta vitalicia hay una diferencia en cuanto a la institución que la paga. Porque mm, el retiro programado paga la AFP. En el seguro de renta vitalicia no, paga una compañía de seguro que tú has elegido. mm. Ahora, hay otra diferencia también en cuanto al tiempo durante el cual se paga la pensión. Ya. En el retiro programado se paga solamente por un tiempo limitado que tiene que ver con la expectativa de vida que tenga el afiliado. Ya.
En cambio, en el seguro de renta vitalicia, no importa cuántos años viva la persona, le pagan de por vida. Por eso se llama vitalicia. Ya. Sí, sí, dar, sí. Ya. ¿Estamos ahí? Hey. Ya. En cambio, la renta temporal con renta vitalicia diferida es una combinación de las dos anteriores. Es decir, una parte de tu dinero tú lo dejas en la AFP para que te pague por un tiempo determinado, por un programa, ¿no es cierto? Ya. Y con la condición de que cuando se acabe ese dinero, tú vas a seguir sacando de por vida en la compañía de seguro el resto de tu plata. A ver, ¿me lo repite, por favor? Claro. En la renta temporal con renta vitalicia diferida quiere decir que tú dejas una parte de tu dinero en la AFP Ya. para que te pague por un cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Y cuando se acaba Ya. ese dinero, entonces tú empiezas a recibir una pensión de por vida de parte de la compañía de seguro que tú has elegido. Ya. Entonces tú dejas una parte de tu dinero en la AFP y la otra parte la llevas a una compañía de seguro. Eso obviamente es para Tiempo. quienes tengan bastante dinero acumulado. Sí. ¿Ya? A veces uno tiene poco dinero acumulado y lo que ofrecen las compañías de seguro realmente es una suma muy baja. Entonces uno prácticamente está obligado a dejar su dinero en la AFP porque tiene poca plata. Sí. Entonces, si bien es cierto, la ley te da estas alternativas, a veces en la práctica no se dan porque como uno tiene poca plata está obligado a seguir por una nada más, que sería el retiro programado. Exacto. Aunque tenga ganas a lo mejor de irse a una compañía de seguro, aunque tenga ganas de hacer una combinación de las dos, no puede porque las instituciones no lo van a pescar, como se dice vulgarmente, porque tiene poco dinero. No sé si se Sí. entendió la diferencia entre las tres. Sí. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué me podría decir tú? ¿Cuál es la diferencia que notas tú entre el retiro programado y la renta vitalicia? Que el retiro programado le da por una cierta expectativa de vida que calcula la misma FP. En cambio, la renta vitalicia es como un pago de por vida independiente si le quedan fondos o no. Y eso lo maneja una compañía de seguro, ya no lo maneja la FP. Exacto. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, dale una miradita a la pensión de invalidez ahora, por favor. Ya. Ay, no saben que yo como que mejor me ve porque estoy todo amargado y qué pereza. Social afiliados no pensionados. Pues, Horacio, usted acepta que el Este medio central en caso de existir operación por parte de afiliados compañías. Servicio de invalidez y otorgas. Una vez regulada la invalidez, la comisión médica Bueno, yo la llamo una captura exitosa. estar pensionado, tener una compensación. Bueno, digamos Menos que... dos tercios partes, son 70. Pensionarse por invalidez total o tener cualificación. Trabajo igual o superior al 50% inferior a la pensión transitoria. Validez otorgada en virtud del primer dictamen. ¿Ah? ¿Hay clase? Sí. De transitoria ya que subsiste por un periodo de 3 años ya. Y sin embargo, con mucho cuidado, pues, entonces, ¿por qué
qué no hablamos de ese señor Bermúdez? Porque yo creo que es la única posibilidad que usted tiene para no pasar toda su vida en la cárcel. ¿Qué pasó? No, está hablando con la Ah, Yo converso con él. mm, Sí, está bien. Hijo, pero ese sí es un bolero. Mamita, ¿usted no le enseñaron que los regalos aparecían? ah, yo pensé que las pensiones de invalidez eran de una para siempre y a los 3 años se reevalúan. Ah, dependiendo Sí, del pues, tipo de invalidez, porque puede ser invalidez parcial, creo que se llama, o total. O sí, puede ser temporal o permanente. sí, Por ejemplo, una persona que se quebró las piernas tiene que recibir pensión de invalidez, pero a sí. lo mejor en el futuro sí va a recuperar la movilidad y va a poder trabajar de nuevo. Sí, porque dice 2/3 del cuerpo. Yo creo que de acuerdo al grado de gravedad y si hay posibilidad de rehabilitación. Sí, dice pérdida de capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a 2/3 para pensionados por invalidez parcial. Y eso hablando de dos imputaciones. Eh, No, de todo, habla de todo. Sí, pues, pero lo que estás hablando tú de promoción Mm, de cosas físicas. O sí. sea, ¿Alguna consulta, Rosita? No, estábamos comentando aquí. La señora de mi tío de la... ¿Qué cosa Sí, es? Estábamos comentando aquí el tema de lo que abarcaba la pensión de invalidez. ¿Ya? Y por ejemplo, yo pensaba que las de invalidez se otorgaban solo una vez, la primera vez y después ya Definitivo. definitivo. Ya. Pero acá sale que al tercer año se reevalúan porque pueden ser parcial. A ver, aclaremos una cosa. Primero que todo, la pensión de invalidez puede ser parcial o puede ser total. ¿Ya? Sí. Es parcial, como dice ahí, cuando se ha perdido una capacidad de trabajo eh, que sea superior al 50%, pero inferior a los 2/3 de la capacidad de trabajo. Eso sería parcial. ¿Ya? Si es más allá de eso, entonces sería una invalidez total. Mm, Pero independiente de ello, ojo aquí, no importa que cuando la persona quedó inválida le decretaron una invalidez parcial o le decretaron una invalidez total, da lo mismo, porque de igual manera, cuando pasen 3 años, la persona tiene que volver a ser reevaluada. mm, Insisto, no importa si está con una pensión de invalidez parcial o pensión de invalidez total. Pasan 3 años y la persona tiene que ser reevaluada porque su situación podría haber cambiado. Imagínate que le decretan una pensión de invalidez parcial y a lo mejor la persona se va agravando con el tiempo y a lo mejor a los 3 años ya tiene derecho a una pensión de invalidez total. mm. ¿Ah? Y al revés también, se puede ir mejorando. Entonces, por eso es necesario que a los 3 años se vuelva a hacer una evaluación y ahí sí, esa evaluación que se hace ya es definitiva. ¿Ya? Si al término de Ya. los 3 años se decreta que la persona tiene que seguir con pensión parcial o con pensión total, eso es definitivo, pero con un límite. O sea, ya sea que después de los 3 años le decretan parcial o total, no quiere decir que se la van a seguir pagando de por vida, Mm, sino que cuando la persona cumple la edad para jubilar, le van a dejar de pagar la pensión de invalidez y con la plata que tenga en su cuenta de capitalización le van a hacer los cálculos para seguir pagando la de vejez. ah, ya. Esto no quiere decir que sea de por vida. Una vez. Entonces, por eso decíamos que la pensión de invalidez no se paga de por vida. Se paga solamente hasta cuando la persona cumple la edad para jubilar y ahí se le calcula la pensión de vejez. Mm, Por lo tanto, en otras palabras, lo que estamos entendiendo acá es lo siguiente. Si la persona sigue trabajando, porque tú no tienes, ojo, tú no tienes ninguna obligación de jubilar cuando cumpla 60 años, ¿ah?
La ley no te obliga. ¿Mm? Por lo tanto, la persona perfectamente puede decidir seguir trabajando una vez que ha cumplido la edad para jubilar. Pero si está en esa situación, o sea, que cumplió la edad para jubilar, pero siguió trabajando y quedó inválida, entonces ahí no tiene derecho a la pensión de invalidez, sino que de inmediato se le hacen los cálculos para pagar la pensión de vejez. Mm. No tiene como pagar un No es que vaya a tener dos pensiones. Nos vamos a poner en eso. Ya. Por eso el límite para pagar la pensión de invalidez es la edad para jubilar. Yo no soy su marido. Si la persona siguió trabajando después de eso y quedó inválida, Es mucho imbécil. Ahí no le cubre la pensión de invalidez, sino que pasa directo a la de vejez. exacto. Y aclaremos otra cosa, fíjate acá, Rosita. No, no te preocupes. Acá estamos hablando de invalidez, Oye, sea que llegue tarde, se le enoja el que dice. ¿ya? El noviecito. Y esta es una pensión que va a pagar la AFP, No me interesa. ¿ok? Y la va a pagar con el seguro que está pagando el trabajador. Acuérdate que yo te decía hace un momento atrás que las AFP en promedio descuentan un 13%, ¿te acuerdas? ¿Mm? De ese 13%, el 10% va para tu cuenta de capitalización. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Esa plata sirve para tu pensión de vejez. de vejez, sí. Pero hay otro 3% que te decía yo que te van a descontar, que es para un seguro de invalidez y es donde la AFP también va a sacar una mascadita como comisión. Entonces tú estás pagando ya para un seguro de invalidez y de ahí se sacaría la plata para pagarte una pensión en supuesto caso de que quedara inválida. Pero estamos hablando de una invalidez, y aquí viene lo importante, que es producida por una enfermedad común. Mm. ¿Ya? ¿Te fijas? Ponte tú que la persona tiene una ACV que lamentablemente está tan común hoy en día, tú lo has escuchado, Sí. ¿cierto? Accidente cerebrovascular. Y la persona quedó inválida. Eso no es un accidente del trabajo, Mm. ¿te fijas? Pero la persona quedó inválida. Entonces el seguro de accidente del trabajo va a decir, no, nosotros acá no tenemos nada que ver porque esto no es accidente del trabajo, no es una enfermedad profesional. Entonces ahí el seguro de accidente del trabajo no cubre eso, pero sí lo cubre este seguro que el trabajador está pagando en la AFP. ¿Ya? ¿Es que cuántos años le pone a la señora? A ver, 35. Pero de día y de noche vividos, ¿no? Entonces, cuando la persona queda inválida, va a tener derecho a una pensión, pero ojo, aquí tenemos que ver qué fue lo que produjo esa invalidez. Mira, si la invalidez es producida por un accidente del trabajo, entonces la pensión o la atención la tiene que cubrir el seguro de accidente del trabajo. Por lo tanto, ahí tendrá que entrar en acción la Mutual o la Asociación Chilena o el IPS, según sea donde la empresa está pagando ese seguro. Porque el seguro de accidente del trabajo lo paga la empresa. ¿Ya? Pero si la invalidez se produjo por una enfermedad común, esa aseguradora no tiene nada que ver, ¿cierto? Y es la AFP la que va a tener que pagar esa pensión con dineros que tenía depositado el trabajador. Mm. Nosotros estamos en operación vigilancia. Estamos dando el calor. ¿Qué vamos a hacer con sus papitos para que se quieran? ¿Será que lo ven regalitos o qué? Mm. ¿Alguna consulta adicional ahí? Y No. contigo, que a mí lo que me interesa es tú, mi amor. Pues la verdad, yo vine porque me encanta este plan, me parece muy bacán y me encanta montar caballos. Entonces puedes leer la última parte que es la pensión de sobrevivencia, por favor. Ya. Pensión se otorga a cada familiares de jubilados fallecidos. La cónyuge, entre humanos,
Mm, A ver. Contraído matrimonio 6 meses antes. Era pensionado por vejez o invalidez. Continuamos entonces. Dime nuevo, ¿cuáles son las dudas que aparecen acá? O sea, aquí más que duda, o sea, sí es una duda, es un enredo. Porque dice que a ver, en el punto B, ¿Ya? y- o sea, en el A, perdón. Porque dice de haber contraído al menos 6 meses antes del fallecimiento o 3 años antes si se casaron mientras el afiliado era pensionado por vejez o invalidez. Ujú, Estas limitaciones no se aplican si a la fecha del fallecimiento del afiliado quedan hijos comunes. ujú. ¿Ahí a qué se refiere con eso? Ya. Primero que todo, la ley establece una diferencia entre el fallecimiento de una persona que está trabajando, o sea, un afiliado activo, ¿Ya? o el fallecimiento de un jubilado. Ya. ¿Ya? Entonces, si fallece un afiliado activo, la viuda, siempre que esté casada legalmente, por eso dice la cónyuge, ¿ya? Mm, Va a tener derecho a cobrar esta pensión siempre y cuando tengan siquiera 6 meses de casado. ya. Sí, eso, ¿Ya? Ahora, ya. si el fallecido era un jubilado, entonces la viuda tendría que acreditar que estuvieron casados siquiera 3 años. Ah, en caso de jubilado. Claro. ¿Ya? Ahí está la Por cosa. eso dice, o 3 años antes, si se casaron mientras el afiliado era pensionado por vejez o invalidez. Ahora, no importa si la persona al momento de fallecer estaba trabajando o era jubilada, si tenían hijos. Si habían hijos entre ambos, no importa cuánto tiempo de casado estaban, porque le van a pagar igual a la viuda. Ah, ya. Por eso dice al final que no se aplican si a la fecha del fallecimiento quedan hijos comunes, o bien si la cónyuge estaba embarazada. Ahí no importa el tiempo de casado. Ya. Ah, ya. ¿Se ha entendido esa parte, no? Sí, ahí sí, ahí sí. Es que leyéndola sonaba distinto, Claro. sonaba más enredado. O sea, si una niña se va a casar con un jubilado, tiene que calcular que le vaya a aguantar 3 años siquiera. Mínimo, ¿Cierto? pues. Si no, si no va a perder ahí, no va a tener derecho a la pensión. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra parte ahí del tema está confuso o no lo entiendes? El punto D. Ya. Bueno, aquí la ley de las AFP, que es el decreto ley 3500, establece un beneficio que en el sistema antiguo no había. A la Celini. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que en el sistema antiguo, cuando moría un trabajador, la viuda tenía derecho, pero solamente si estaba legalmente casada. ¿Ya? Por lo tanto, si el trabajador se había separado de su primera esposa y si había hecho vida, no sé, por años con otra mujer, incluso tuvieron hijos con ella, esa otra mujer en el sistema antiguo no tenía derecho a nada, Mm, ¿ya? En cambio, acá en este sistema sí tiene, y eso es lo que está en la letra D. Por eso dice, es una forma, digamos, muy educada de decirlo, la madre de hijo de filiación no matrimonial, o sea, la mamá, o sea, la mujer que tiene hijos sin estar casada con alguien, pero está viviendo con él, podría tener derecho a una pensión, ¿ya? ah, Digo podrían porque le agregan ahí de inmediato un requisito, ¿cierto?
que sean solteras o viudas y que vivan a expensas del afiliado. Por lo tanto, si la Ah, mujer, por ejemplo, estuviera trabajando, o sea, tiene una renta, quiere decir que no depende del afiliado y por lo tanto tampoco podría cobrar la pensión. ah, ¿Ves? Pero aquí están hablando de eso, lo que se decía antes, la madre de hijos naturales. O sea, de ya, hijos que nacen sin que la pareja esté casada. ya. ¿No? Entonces, mire lo que estamos analizando. Tratemos de ponerlo en contexto. En la letra A, ¿quién tiene derecho a la pensión? La esposa, La esposa. Y en la letra D, la no esposa. la no esposa, más conocida como la otra, ¿cierto? La otra. ¿Ya? Sí. Entonces, mira, la ley, si tú te fijas, no dice que le va a pagar la pensión a una sola. Por lo tanto, si nos ponemos en el caso de una persona que no se separó, que no se divorció y está conviviendo con otra mujer y fallece, entonces la cónyuge, su mujer legítima, podría llegar a cobrar la pensión lo mismo que la mujer con la que él estaba viviendo al momento de fallecer. O sea, las dos podrían cobrar pensión. No hay no hay un impedimento, pero eso no está aquí en la materia. A la cónyuge, a la mujer legítima, se le da más, se le da un 60%. ¿Ya? Pero las dos tienen derecho a la pensión. Mira, pero eso no es muy feo. Y el porcentaje es el mismo, ¿ah? O sea, la mujer legítima no podría alegar y decir, hoy por culpa de esa otra y a mí me están dando esta pensión. No, porque ya sea que hay una otra o no, a ella le van a pagar lo mismo. No, en serio, usted se está jugando con candela. Mm. Valió la pena. De verdad, es un bacán. Un poco ordinario, pero es un bacán. No, pero sabe que... Pero ahí sería por menos tiempo, porque los recursos se determinarían más rápido. Claro, es que bueno, ahí el sistema tendrá que decidir junto con ellas lo mismo que vimos al principio, si le van a pagar por retiro programado o renta vitalicia. Mm, Sí, eso va a ser dentro de muy poco, eso sí se lo garantizo. Si es poca plata la que hay, va a tener que ser retiro programado nomás. mm, Y lo que se señala al final también es interesante, ¿ah? Porque si no hay cónyuge, si no hay una conviviente, si no hay hijos, ¿qué pasa con la plata? La ley dice que en ese caso los padres podrían recibir la pensión de sobrevivencia, pero también le pone un requisito. Para que los papás cubren este beneficio, tienen que haber sido cargas del hijo. O sea, el hijo tendría que haber estado sacando asignación familiar por ellos. ya por ello. Ah, Y si no es así, entonces los padres tampoco pueden. ah, sí, de Renatica, mi amor, ¿está despierta? fallecido. No, la luz. ¿Qué pasó? Mm. ¿Alguna consulta adicional? No, Dígame qué es lo que está pasando. ¿Peleó con Leonel? ¿Hizo algo? Cuénteme, cuénteme. Bien. Bueno, te voy a pedir que por favor descargue entonces el tercer cuestionario que aparece ahí en la página y me ya, lo envíes al correo por favor después. ya. ¿Ya? Las observaciones que hice para el segundo cuestionario las recibiste, ¿verdad? Me fijo. Ya. Porque yo te mandé corregido tu segundo cuestionario. Eh, Te lo mandé a tu correo. me salen. Tienes que revisar eso y yo te sugiero que igual esos cuestionarios corregidos
los vayas imprimiendo y los Bien, guardes ya. porque te van a servir para estudiar para la prueba final que vamos a tener y después para el examen. Ya. ¿Ya? Así que dale una vuelta y revísalo. Es que mi papá, Ya. ¿te acuerdas que le estaba diciendo que no puede Entonces quedaríamos hasta aquí por hoy día, Rosita. Ya, don Raúl. ¿Ya? Ahí espero entonces en el curso de la semana que me envíes el cuestionario Ya. y el jueves Ya. seguiríamos avanzando en Word. Ya. Que estés muy bien. Ya. Igual usted, Chaito. nos vemos. Chau, chau. Chao.